El embarque siempre parece un caos disfrazado de orden. Maletas que no caben en los compartimentos, pasajeros que avanzan a empujones por un pasillo demasiado estrecho, voces que se mezclan con la impaciencia. Aquella mañana no fue diferente. El vuelo estaba casi lleno cuando llegué finalmente a la fila 12, aferrando mi pase de abordar como si fuera mi salvoconducto. Mi asiento era el 12A, junto a la ventana. Lo había elegido con intención. Quería el rincón tranquilo, la vista de las nubes, ese pequeño refugio para escapar de lo que me esperaba en tierra. Me acomodé, coloqué el bolso debajo del asiento delantero y suspiré aliviada. Pero entonces, una voz, cortante y arrogante, me sacudió por detrás. «¡Muévete!», dijo un hombre, con un tono cargado de desprecio. «Ese es mi asiento». Giré despacio. Él estaba de pie frente a mí, con el pase de abordar apretado en la mano, como si fuera un arma. Tendría unos 40 y tanto. Un reloj caro brillaba en su muñeca, el cabello peinado con precisión quirúrgica. Tenía ese aire de quien espera que el mundo obedezca sin cuestionar. Sus ojos recorrieron de mí al asiento como si mi presencia allí fuera una ofensa. «No, señor», respondí con cuidado. «Este es el 12A. Aquí lo dice mi pase». Él extendió su propio pase hacia mí, casi empujándolo contra mi cara. «Mira, fila 12, asiento A. Es mío». Me quedé perpleja. Su pase y el mío se veían iguales. Mis manos temblaban al mostrar el mío. Alrededor, el murmullo del pasillo comenzó a transformarse en expectación. Los pasajeros redujeron el paso, intuyendo espectáculo. Un susurro escapó de alguien. «Esto se va a poner feo». «Lo siento», dije. «Debe de haber algún error». «No es un error», gritó, elevando la voz lo suficiente para llamar la atención de medio avión. «Tú estás en mi asiento. Levántate». El calor subió por mi cuello, la vergüenza y la rabia mezclándose. Yo no quería causar un escándalo, pero no iba a moverme sin razón. El hombre se inclinó hacia mí, bajando la voz, haciéndola más punzante. «¿De verdad quieres pasar vergüenza delante de todos? Estás equivocada. Muévete ya». Abrí la boca para responder, pero en ese instante apareció una azafata, atraída por la tensión. Era joven, con el uniforme azul impecable y el cabello rubio recogido en un moño pulido. Su placa decía «Daniels». «¿Todo bien aquí?», preguntó, con calma firme. El hombre se adelantó antes que yo. «Esta pasajera está en mi asiento», dijo, casi triunfante, mostrándole su pase. «Fila 12, asiento A, ventana». Con la voz temblorosa, extendí el mío, pero el mío dice lo mismo. La azafata los observó uno por uno. Su rostro permaneció sereno, pero un destello de comprensión apareció en sus ojos. Después de un segundo, habló con tono neutral, aunque cargado de certeza. «Señor», dijo, señalando el pase del hombre con la uña pintada, «este boleto es para mañana». El aire se congeló. Un silencio pesado envolvió la cabina. Luego vinieron los murmullos, las risitas contenidas. El hombre parpadeó, incrédulo. «¿Qué? Su boleto es para el mismo vuelo, la misma ruta», explicó Daniels, «pero con fecha de mañana. Hoy el asiento pertenece a esta pasajera». Los pasajeros se inclinaron, atentos. Algunos sonrieron, otros murmuraron «vaya error». El hombre enrojeció, su seguridad desmoronándose. «Eso no puede ser. Lo compré hace semanas». La azafata no perdió la compostura. «Lo compró. Sí, pero para mañana. Hoy el asiento es de ella». La carcajada breve de alguien en la fila 13 rompió el silencio. Más personas rieron por lo bajo. El hombre del asiento 12C suspiró aliviado y comentó: «Lo sabía». El pasajero insistió una vez más, pero Daniels levantó la mano con autoridad. «El único error aquí fue suyo. Tendrá que acompañarme al frente. Yo le ayudaré a reprogramar su vuelo en el mostrador». El hombre me miró con furia contenida, como si yo hubiera conspirado contra él. Mi corazón golpeaba fuerte, pero no me moví. Me quedé en mi asiento, con la espalda recta y el pase firme en la mano. «Señor», repitió Daniels, ahora más fuerte, «por favor, deje que la pasajera permanezca en el lugar correcto». El hombre bajó los hombros y, bajo la mirada de todos, se retiró. El murmullo lo acompañó hasta el frente. Risas discretas, comentarios, miradas cómplices. Yo exhalé con fuerza, un alivio mezclado con orgullo. La azafata se inclinó hacia mí y me sonrió suavemente. «Está bien aquí.
Gracias por su paciencia. Asentí, todavía temblando. A mi alrededor, la gente volvió a acomodarse, pero las miradas seguían cayendo sobre mí, algunas con simpatía, otras con respeto. Un adolescente en la fila 10 susurró. Ella se quedó firme. Cuando el avión terminó de embarcar y el motor rugió, apoyé la frente contra la ventana. Mi reflejo me devolvió la mirada, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí invisible. La verdad había hablado por mí, y todos la habían escuchado. El avión avanzaba lentamente por la pista, preparándose para despegar, pero en la fila 12 todavía se sentía la tensión que había dejado aquel hombre. Yo respiraba con calma fingida, como si con cada inhalación pudiera disipar los restos de vergüenza y adrenalina que me recorrían el cuerpo. La azafata Daniels pasó una última vez por nuestro pasillo, revisando cinturones y compartimentos. Al llegar a mi lado, se inclinó y me susurró: si necesita algo, no dude en llamarme, no está sola. Esas palabras se clavaron en mí más que el rugido de los motores. No está sola. Quizá porque durante años me había sentido exactamente así, sola frente a voces más fuertes, sola frente a quienes imponían su verdad por encima de la mía. El avión despegó con un rugido vibrante. Las luces de la ciudad se hicieron pequeñas chispas bajo las alas. El hombre en 12C, que hasta entonces había permanecido en silencio, se giró hacia mí con una sonrisa cómplice. Eso fue intenso, comentó. Pero usted se mantuvo firme. Yo no habría podido. La verdad me sostuvo, respondí, aún con la voz temblorosa. No todos tienen el valor de quedarse sentados cuando alguien los intimida, dijo él, presentándose como Arun. Le devolví la sonrisa, agradecida por la complicidad. El resto del pasillo parecía haber presenciado una obra de teatro en vivo, y yo había sido la protagonista sin quererlo. Sentía todavía las miradas, los susurros, las sonrisas de apoyo. Una hora después, la cabina ya estaba tranquila. Los pasajeros hojeaban revistas, otros dormían con las cabezas ladeadas. El carrito de bebidas avanzaba lentamente. Cuando Daniels llegó a nuestra fila, dejó frente a mí una botella de agua y un paquete de galletas. De cortesía, dijo con un guiño. Lo ha merecido. Arun rió por lo bajo. Creo que debería ponerlo en el menú. Combo fila 12, solo para quienes sobreviven a una disputa de asiento. Me reí también, aliviando la tensión, pero dentro de mí seguía latiendo una certeza nueva. La verdad había hablado más fuerte que los gritos. La calma no duró mucho. Una turbulencia repentina sacudió el avión, haciendo vibrar los compartimentos y derramar algunas bebidas. El capitán encendió la señal de cinturones. La mayoría obedeció de inmediato, pero desde el frente se escuchó un murmullo alterado. Allí estaba de nuevo, el pasajero del asiento 12A, duplicado. A pesar de haber sido reubicado en el área de espera delantera, había encontrado la manera de discutir otra vez con la tripulación. Su voz resonaba, insistente, repitiendo que ese era su vuelo, que el sistema estaba equivocado. Daniels y la sobrecargo Ellison se acercaron rápidamente. «Señor, debe sentarse y abrocharse el cinturón ahora mismo. No es seguro estar de pie», ordenó Ellison con tono firme. «El error no es mío», insistía él, sosteniendo su pase como si fuera un escudo. «Aquí dice fila 12, asiento A». Yo podía verlo de reojo, sus gestos desesperados. La turbulencia sacudió de nuevo el avión y varias personas se estremecieron. Los murmullos crecieron. Daniels extendió una tableta con el registro del vuelo en pantalla. «Su pase tiene la fecha de mañana», explicó con paciencia. «Ya le hemos emitido uno nuevo. Hoy su asiento no existe». El hombre abrió la boca para protestar, pero el avión dio un golpe fuerte hacia abajo, arrancando un grito a varios pasajeros. Ellison levantó la voz. «Ahora, señor, por seguridad, asiento y cinturón». El hombre, vencido por la evidencia y la presión de todos, se dejó caer en un asiento libre del galley delantero. Su cara estaba roja, sus manos temblaban, pero ya no tenía dónde esconderse. Un silencio pesado cayó sobre la cabina. Luego, como un suspiro colectivo, los pasajeros comenzaron a relajarse. Algunos incluso aplaudieron tímidamente. La verdad había vuelto a hablar, esta vez respaldada por las pantallas, por las normas
por la seguridad. Arun se inclinó hacia mí y murmuró: «Es increíble cómo la gente cree que puede discutir con la física y con el calendario al mismo tiempo». Sonreí, aliviada. Y sin embargo, siempre hay alguien que lo intenta. Las luces se estabilizaron y la turbulencia cedió. El avión retomó su ruta con suavidad. Yo cerré los ojos un momento, respirando hondo. Ya no me sentía víctima de una escena humillante, sino testigo de mi propia fuerza. Había resistido. No me había movido. Cuando abrí los ojos, varios pasajeros me miraban con discreción, algunos con admiración. Una mujer de la fila 13 me pasó una servilleta con un número de correo escrito a mano. Tomé una foto de la pantalla de la azafata. Susurró: «No de usted, solo de la evidencia, por si algún día lo necesita». Apreté la servilleta en mis manos, agradecida. La verdad necesita copias, pensé. Y esta vez yo las tenía. La madrugada en el hotel me recibió con un silencio espeso. Apenas cerré la puerta de la habitación, dejé caer la maleta junto a la cama y me desplomé en la silla más cercana. No era el cansancio del viaje, sino la tensión acumulada que por fin encontraba una grieta por donde escapar. Cerré los ojos y volví a escuchar su voz, aquella orden que había resonado como un látigo: «Muévete, ese es mi asiento». Lo curioso era que, por primera vez, esas palabras ya no tenían poder sobre mí. Sí, me habían herido, pero lo que había venido después, la azafata mostrando el pase, la verdad expuesta frente a todos, había transformado el recuerdo. En lugar de sentirme avergonzada, me sentía reivindicada. Me duché y al salir, encontré la servilleta que la pasajera de la fila 13 me había dado. Aún tenía la tinta fresca, con su correo electrónico escrito apresuradamente. La sostuve un momento, pensando en lo extraño que era recibir respaldo de completos desconocidos. Guardé la servilleta en mi cuaderno, como una pieza más de evidencia. Al día siguiente, durante el desayuno del hotel, recibí un mensaje inesperado. Era de Arun, el hombre de la fila 2CC. De algún modo, había encontrado mi contacto a través del registro de la conferencia que ambos íbamos a atender. El mensaje era simple, solo quería decir que lo que hizo ayer me inspiró. Me recordó que a veces hay que quedarse en el lugar correcto, aunque alguien grite lo contrario. Sonreí frente a la pantalla. Le respondí: «Gracias. La verdad se defiende sola, pero alguien tiene que sostenerla». En la conferencia, entre charlas y talleres, todavía había quienes me miraban como si recordaran la escena del avión. Algunos me sonreían con discreción. Otros parecían querer acercarse, pero se detenían. No era mi imaginación. Lo sucedido en la fila 12 había quedado grabado en la memoria colectiva de aquellos pasajeros. Durante una de las ponencias, Arun se sentó a mi lado. «He estado pensando», dijo en voz baja. «Ese hombre estaba tan seguro de tener la razón que casi nos convence a todos. Pero bastó un detalle, una fecha, para que todo se derrumbara». Asentí. El problema es que muchas veces no tenemos cómo demostrarlo. Esta vez la verdad tenía un recibo. «Exacto», contestó. «Y usted no se movió hasta que salió a la luz». Eso es lo que me marcó. La conversación me dejó pensando todo el día. ¿Cuántas veces en mi vida me había movido antes de que la verdad pudiera hablar por mí? ¿Cuántas veces había cedido por evitar una escena? Esa vez había aguantado. Y no solo me había salvado a mí, había mostrado a todos que la voz más fuerte no siempre es la que tiene la razón. Esa noche, de regreso al hotel, abrí mi cuaderno y comencé a escribir la historia completa. No quería que se diluyera en mi memoria como un sueño extraño. Anoté cada detalle: el reloj del hombre, la manera en que extendió el pase, los murmullos de los pasajeros, la serenidad de Daniel. Escribirlo fue como sellar un contrato conmigo misma. Nunca más iba a permitir que alguien me desplazara solo por hablar más alto. Horas después, mientras repasaba mis notas, llegó otro correo inesperado, esta vez de Daniels, la azafata. El asunto decía simplemente: «Gracias». El cuerpo del mensaje era breve. Mantener la calma en medio de una disputa ayuda más de lo que cree. No todos lo hacen. Usted lo hizo. Me quedé leyendo esas líneas una y otra vez. La tripulación había visto en mí algo que yo misma aún estaba aprendiendo a reconocer: fuerza en la quietud. Apagué la luz y me recosté en la cama.
pero el sueño tardó en llegar. En mi mente, la escena volvía a repetirse. El hombre de pie, furioso, exigiendo mi lugar, y yo, sentada, sosteniendo mi pase como si fuera un escudo. Solo que ahora, en lugar de temblar, me veía firme, como si toda mi vida me hubiera preparado para ese instante. Al día siguiente, en el cierre de la conferencia, un orador dijo algo que me estremeció. No dejen que otros escriban su historia con la voz más alta. La verdad necesita su propio narrador. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si era casualidad o destino, pero esas palabras parecían escritas para mí. De regreso al hotel, saqué mi boarding pass arrugado del bolso. Lo miré de cerca. La fecha, clara, inconfundible. Hoy, no mañana. No era solo un boleto de avión, era el símbolo de un momento en que decidí no ceder. Y el mundo me dio la razón. Lo guardé de nuevo, no como basura, sino como un recordatorio. La próxima vez que alguien intentara hacerme mover, tendría algo más fuerte que miedo. Tendría memoria. Tendría la certeza de que no necesito gritar para tener razón. El vuelo de regreso se acercaba y, mientras hacía la maleta en mi habitación del hotel, volví a sostener el pase de abordar arrugado entre mis manos. Ya no lo veía como un simple papel, sino como una declaración silenciosa. Pertenecía allí. Nadie podía desplazarme. Lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, como un amuleto. En el aeropuerto, el ambiente era el mismo de siempre. Colas interminables, anuncios por altavoz, maletas rodando con prisa. Pero yo me sentía distinta. Al pasar por el control de seguridad, recordé la primera escena, aquel instante en que me habían dicho, «Muévete». Esta vez, caminé con la espalda recta, sin miedo. En la sala de embarque, me encontré con Arun. Me saludó con un gesto amistoso y se sentó a mi lado. «¿Lista para otro vuelo?», preguntó. «Más que lista», contesté. «Esta vez no necesito aferrarme al pase. Ya sé quién soy». Nos reímos. Conversamos un rato sobre la conferencia y sobre cómo, a veces, los momentos más pequeños terminan siendo los más significativos. Él me confesó que había tomado la costumbre de escribir una frase diaria en su cuaderno, inspirada en lo que había visto en la fila 12. «El asiento correcto ya es mío. No tengo que pedir permiso para ocuparlo». Subimos al avión y cada uno tomó su lugar. Mi asiento era el 21F, otra vez junto a la ventana. Al acomodarme, sentí un déjà vu, pero esta vez mi corazón no latía con miedo, sino con calma. La cabina se llenó de murmullos, maletas, risas, llantos de niños, todo normal. Cuando el avión alcanzó altura de crucero, una turbulencia moderada sacudió la cabina. El capitán encendió la señal de cinturones. La mayoría de los pasajeros obedeció, pero un hombre frente a mí bufó con impaciencia y se levantó para abrir el compartimento. Mi reacción fue instintiva. «Señor, por favor, siéntese». «No es seguro», dije con voz firme. Él me miró sorprendido, como si no esperara que alguien lo corrigiera. Una mujer a su lado asintió, reforzando mis palabras. Al final, el hombre obedeció y volvió a sentarse, murmurando. Yo respiré profundo. No había gritado, no había discutido. Solo había usado la voz que durante tanto tiempo había callado, y había funcionado. Unos minutos después, Daniels pasó por el pasillo. Me reconoció y sonrió. «Veo que sigue practicando quedarse en su asiento», comentó en tono amigable. «Digamos que aprendí de la mejor», respondí, y ambas nos reímos. El resto del vuelo transcurrió tranquilo. Arun, desde unas filas más atrás, me hizo un gesto de pulgar arriba cuando el avión aterrizó sin contratiempo. Al salir, me encontré nuevamente con la pasajera de la fila 13, aquella que me había dado la servilleta con su correo. «¿Lo sigue guardando?», me preguntó. «Sí», contesté, mostrando la esquina doblada del papel en mi cuaderno. «La verdad necesita copias, ¿recuerda?». Ella sonrió satisfecha. «No lo olvide nunca». Esa noche, ya en mi apartamento, abrí el cuaderno y escribí. «La verdad no siempre grita, pero cuando lo hace, nadie puede taparla. El truco es no moverse antes de que aparezca». Guardé el pase arrugado y la servilleta uno junto al otro, como piezas de un archivo personal. No eran simples recuerdos, eran pruebas. Y en un mundo donde la voz más fuerte suele imponerse, tener pruebas era lo más cercano a la libertad.
Sentí una calma que nunca antes había conocido. Me prometí que, la próxima vez que alguien intentara borrar mi lugar, no dudaría. El asiento correcto ya estaba reservado a mi nombre y no dejaría que nadie lo discutiera. El regreso a casa me recibió con la rutina habitual. El metro abarrotado, los correos acumulados en la bandeja de entrada, las reuniones que parecían no acabar nunca. Sin embargo, yo no era la misma persona que había subido al avión semanas atrás. Algo había cambiado en mi manera de ocupar el espacio, en la forma en que usaba mi voz. En la oficina, lo notaron de inmediato. Durante una reunión con el equipo, uno de mis compañeros intentó interrumpirme como tantas veces antes. Yo, en lugar de callar, hice una pausa, esperé a que terminara y repetí mi idea con más firmeza. El silencio en la sala fue distinto. Ya no era el silencio que me ignoraba, sino el silencio que escucha. Al terminar, mi jefa se acercó y me dijo: «Hoy te escucharon de verdad. Hazlo más seguido». Guardé sus palabras como un nuevo pase de abordar, invisible pero poderoso. No necesitaba gritar, solo necesitaba mantenerme firme. Esa misma semana recibí un correo de Arun. El asunto decía: «Manteniendo el asiento». En el cuerpo, unas pocas frases. «Hoy defendí mi propuesta en el trabajo». Normalmente me habría dejado a un lado, pero recordé lo que pasó en la fila 12. «Gracias por mostrarme que a veces quedarse sentado es lo más valiente». Me quedé mirando la pantalla, conmovida. Lo que había ocurrido no se había quedado en aquel avión. Había viajado conmigo y con otros. La verdad tenía eco. Una tarde, mientras caminaba hacia casa, encontré la servilleta de la pasajera de la fila 13 doblada en mi cuaderno. La sostuve entre los dedos y pensé en su gesto. Había querido dejar constancia, una copia más de la verdad. Decidí escribirle un correo breve. «Gracias por aquel respaldo. Me recordó que la verdad necesita archivistas». Ella respondió en minuto: «Siempre, nunca subestimes el valor de una prueba». Esa noche, al preparar la cena, encendí la televisión. En las noticias hablaban de conflictos en vuelos, de pasajeros que se negaban a seguir reglas básicas. Pensé en lo fácil que es perderse entre gritos y en lo difícil que resulta, a veces, mantener la calma. Yo había aprendido que la calma no era pasividad, era una decisión activa, una manera de sostener la verdad hasta que pudiera hablar por sí misma. Días después, en otra reunión importante, un cliente cuestionó duramente los datos que yo presentaba. Su tono era desafiante, casi burlón, recordándome demasiado al hombre de la fila 12. Por un instante, sentí el viejo impulso de encogerme. Pero entonces recordé el pase en mi chaqueta, la fecha impresa, innegable. Levanté la voz con serenidad. «Los números son correctos. Aquí están las fuentes. Si desea, podemos revisarlos juntos ahora mismo». El cliente hojeó las páginas, frunció el ceño y al final asintió. «Está bien, continúe». Mi jefe me envió una mirada orgullosa desde el otro lado de la mesa. Yo sonreí apenas. No era triunfo, era coherencia. Había defendido mi lugar, como lo había hecho en la fila 12. Esa noche, al volver a casa, abrí mi cuaderno y escribí: «No siempre la vida te entrega una azafata con una tableta para confirmar tu verdad. A veces tienes que ser tú quien muestre la fecha correcta». Miré el pase arrugado una vez más. Seguía allí, testigo silencioso, y entendí que ya no lo necesitaba como escudo, sino como recordatorio. La verdad estaba en mí. Pasaron varias semanas y la vida retomó su ritmo, pero algo en mí permanecía distinto. Ya no caminaba por los pasillos del trabajo con la mirada baja, ni me hacía pequeña en las reuniones. La escena de la fila 12 seguía conmigo, como una cicatriz luminosa, recordándome que la verdad no depende del volumen de la voz que la grita, sino de la firmeza de quien la sostiene. Una mañana, al llegar a la oficina, encontré un correo inesperado. Era de Daniels, la azafata. Apenas unas líneas. «Recuerde siempre, el manifiesto no miente, y usted tampoco debería hacerlo sobre su propio valor. Kitchen». Me quedé leyendo esas palabras una y otra vez, como si fueran un mantra. En otra reunión clave, un compañero intentó atribuirse parte de mi trabajo. Antes, yo habría sonreído con incomodidad y dejado pasar el momento. Esta vez, apoyé las manos sobre la mesa y dije con serenidad:
Ese punto lo desarrollé yo. Aquí están mis notas. Podemos revisarlas. El silencio que siguió fue revelador. Nadie discutió. Por primera vez en años, sentí que el asiento que ocupaba en esa mesa me pertenecía y que nadie podía arrebatármelo. Al salir, recibí un mensaje de Arun. Seguía escribiéndome de vez en cuando. Hoy levanté la voz en mi oficina, recordé tu historia y me quedé en mi lugar. Gracias por eso. Sonreí, conmovida. El eco de la verdad no solo me fortalecía a mí, también alcanzaba a otros. Un sábado por la tarde, mientras ordenaba mi apartamento, encontré el pase de abordar aún guardado en mi chaqueta. Lo extendí sobre la mesa, junto con la servilleta de la pasajera de la fila 13. Dos objetos pequeños, casi insignificantes, pero que contenían una lección enorme. No eran basura, eran pruebas, eran mi propio archivo de resistencia. Decidí escribir en mi diario. A veces quedarse sentado es el acto más poderoso. No moverse es también una forma de avanzar. La verdad, cuando llega, necesita que la esperes en tu asiento. Semanas después, volví a viajar. Otro avión, otro destino. Me senté junto a la ventana, y mientras el avión despegaba pensé en el hombre de la fila 12. Ya no lo recordaba con rabia, sino con gratitud. Él había intentado borrarme, y en su intento me había revelado quién era yo. Cuando las nubes quedaron bajo las alas, apoyé la frente en el cristal y me dije en voz baja, no tienes que moverte, no por nadie, no nunca más. El avión avanzó hacia el horizonte y yo sentí que, de algún modo, estaba comenzando un viaje mucho más grande, uno en el que mi lugar ya no estaba en discusión. Si te gustó esta historia, no olvides seguir el canal para más relatos de conflicto, valentía y verdades inesperadas.